Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase para el día de hoy. Solamente quería mostrarles más o menos cómo había podido resolver el problema el día de ayer en cuanto a la parte de la aplicación que se dañó y ya no podíamos recuperarlo completamente. Realmente el problema, como siempre, es que si uno de los pasos que uno está ejecutando de la parte de la instalación se lo salta, eso podría romper la aplicación y causar ese problema. Entonces, si se dan cuenta, por el momento ahorita está funcionando en Android y está funcionando en iOS. De hecho, la parte de iOS, para que arrancara de nuevo la aplicación, lo que hice fue descargar una nueva versión del sistema operativo. Ahorita estoy corriendo la iOS 18.5, que es la última versión que ha sido lanzada. Al parecer en la versión de 18.4 no corría, así que lo que hice fue lanzarla en la última versión y con eso ya solventamos el problema y ya está corriendo sin ningún inconveniente. Pero les decía, el proceso que hice fue, bueno, volver la aplicación estable. Entonces desinstalé la librería que habíamos instalado, que era esta librería del Drawer Navigation. Entonces hice el proceso inverso. Solamente le puse npm uninstall y le puse React Native Drawer. Con eso desinstalé por completo la parte de la librería e hice de nuevo estable la parte de la aplicación. Lógicamente en el código lo que hice fue devolver aquí en la app, devolver el Stack Navigator y comentar el Side Menu Navigator para que me volviera a mostrar la versión original tal cual la tenía colocada. Entonces ya con eso el sistema se volvió estable y me volvió a mostrar la parte de la aplicación. Y luego después de eso, pues nada más seguir los pasos del proceso de instalación parte a parte sin saltarme ningún paso. Instalé en ese caso siempre el React Navigation Drawer y luego además de eso volví a instalar el React Native Gestures Handle y el React Reanimator, que son básicamente los elementos que están sin funcionar correctamente. E hice el proceso de importar este archivo en el app.x. Si se recuerdan, bueno, de hecho ese no era tan necesario porque ya estaba puesto en las instalaciones anteriores que habíamos creado. Pero lo interesante de esto era la parte de la instalación de el Reanimate en la parte del Babel. Si nos vamos a la parte de la instalación, de la guía de instalación, aquí nos dice más o menos los archivos que tendríamos que haber modificado. Y yo lo que hice fue modificar el archivo babel.conf.js. Si nos vamos a ese archivo, aquí está el babel.conf.js y agregué la línea tal cual estaba en la parte de la aplicación. O sea, agregué el React Native Reanimate plugin y lo único que ya no hice fue esta parte de aquí abajo. Hay una parte que dice que, bueno, aparece como recomendado, pero al parecer eso rompe la aplicación. Esto que había colocado de poner esta información en el metroconf.js ya lo omití, lo dejé tal cual estaba. Si se dan cuenta, bueno, aquí comentaría la línea esa y solamente dejé las tres líneas originales que tenía en ese caso el metroconfig. Así que con eso ya en teoría me cargó toda la parte de la aplicación. Así que eso es lo único que agregué y ya con eso la aplicación funcionó correctamente. Y por supuesto, para que funcionara, ejecuté el npm star reset caché. Esto lo que hace es eliminar el caché que tenemos de la aplicación cuando corremos React Native. Cuando lo mandamos a compilar, generalmente él genera un caché para que podamos actualizar automáticamente algunas partes de la aplicación y eso puede llegar a interrumpir la parte del proceso de la aplicación cuando lo estamos ejecutando, así que se lo quité. Luego, después de eso, ya la aplicación funcionando, bueno, les comenté que lo que hice fue que en iOS descargué la última versión que tenía de
el emulador y con eso ya estaba funcionando sin ningún problema. Ahora bien, ya que pudimos ver la parte de la aplicación, quiero mostrarles déjenme ver. Quiero mostrarles a ver cómo ya nos quedó la parte de la aplicación. Si se recuerdan, la ventaja que tenemos ahora tanto en Android como en iOS es que nos está mostrando este menú hamburguesa en la parte superior, y ese menú hamburguesa ya tiene la parte del dashboard en esta parte de acá y ya tiene la parte de login. Así que hasta ahí ya está funcionando, pero el problema es de que nosotros no queremos que aparezca este elemento al inicio de la aplicación. O sea, el inicio de la aplicación de hecho lo teníamos bien. Entonces lo que necesitamos ahora es que aparezca de manera correcta el Drawer Navigation. Entonces vamos a regresar a la parte de la aplicación y la vamos a empezar a colocar, o la vamos a empezar a colocar de manera correcta. Voy a regresar al app y voy a comentariar el Site Navigator y voy a descomentariar el Stack Navigator. Entonces con eso ya la aplicación regresa a su estado original. Si regresamos a Android, para notar que ya aparece como lo teníamos, pero necesitamos ver en la parte del dashboard, necesitamos ver el menú hamburguesa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para realizar ese proceso? Lo que vamos a hacer es una configuración que me permita en ese caso regresar. Entonces vamos a ir al Stack Navigator, vamos a regresar a esta parte de acá y vamos a buscar la parte de rutas y nos vamos a venir al Start Navigator y aquí vamos a hacer algunos cambios. Entre esos cambios que vamos a hacer es que en lugar aquí la primera opción sí aparece como el login, pero lo que vamos a hacer es que en lugar de mandar en ese caso a llamar el dashboard screen, vamos a mandar a llamar el side menu navigator. Entonces aquí le vamos a poner side menu en la parte de acá, y en el dashboard screen, en lugar de dashboard screen, vamos a mandar a llamar el componente que sería el Side Menu Navigator. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, cuando hagamos login, en lugar de mandar a llamar este elemento, vamos a mandar a llamar el otro que teníamos agregado. Luego nos vamos al hub donde teníamos el Use Login, y en ese Use Login, si se recuerdan, por acá estaba la parte del Check Login, y en esta parte donde tenemos la navegación, que aquí es donde le decimos que se vaya hacia la otra pantalla, en esa parte le vamos a colocar un side menu, que ese nombre de side menu es el nombre que le colocamos en el navigator. Déjenme ver dónde lo tenemos, en el Stack Navigator. Aquí le pusimos side menu como nombre. Entonces lo que hacemos es navegar hacia esa pantalla. Con eso ya estaría listo. Ya podemos probar cómo se ve. Ahora lo que tenemos que hacer es modificar el otro elemento, que sería el Site Navigator. Aquí, en lugar de mostrarnos en la parte superior el login, le vamos a decir que nos muestre el dashboard. Entonces le ponemos dashboard, y en lugar del login screen le vamos a decir que nos muestre en este caso el dashboard screen. Y en la parte la parte inferior, aquí vamos a crearnos uno nuevo que se va a llamar Profile, que sería en ese caso el perfil, y aquí vamos a mandar a llamar una pantalla cuyo nombre va a ser Profile Screen, que esa sería la pantalla con la cual vamos a trabajar. Entonces ahora vamos a crearnos esto, porque este componente no existe. Entonces nos vamos a venir hacia esta parte de acá, y por aquí tenemos en la parte de componentes, tenemos la sección de screens. Aquí nos vamos a crear un nuevo folder. A ese nuevo folder le vamos a poner Profile, solamente Profile,
y dentro de él nos vamos a crear un nuevo archivo, y a ese nuevo archivo le vamos a poner profile screen.tsx. Entonces este profile screen es el que va a contener en este caso la función. La vamos a crear, le vamos a poner en este caso export y le ponemos const profile screen. Este va a ser igual a la función de tipo flecha, y esa función de tipo flecha va a tener un return, y ahí adentro por el momento le vamos a colocar un view, y dentro de ese view le vamos a colocar un text, y en ese text le vamos a poner profile screen. Este text debemos de importarlo de React Native, y ya está importado, y ya tenemos en ese caso la página del profile screen. Entonces ahora la importamos en el Site Navigator, donde nos está generando error. Aquí le presionamos control punto y la importamos de profile screen, y con eso ya tenemos en ese caso configurado la pantalla. Vamos a probar ahora si funciona. Nos vamos en ese caso al elemento. Aquí vamos a entrar con admin @católica.edu.sb. Ya le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, y ahora iniciamos sesión. Ahí me da un error. En screen profile no podemos encontrar profile screen. Déjenme ver. Debería de exportarlo. Vamos a ver, ahora sí lo logramos ver. Vamos a recargarlo. Vamos a ver en qué nos hemos equivocado. No hemos grabado el profile screen. Vamos a ver ahora. Y ahí está. Entonces ya aparece el menú hamburguesa en la parte superior, solo que si se dan cuenta me sigue apareciendo en la parte de arriba el side menú. Aunque me aparece el menú hamburguesa y yo puedo ir al profile screen y puedo regresar al dashboard si yo lo deseo, pero me sigue apareciendo en la parte superior ese side menú, que ya no debería demostrarlo porque eso es parte del otro Staff Navigator que estamos usando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a venir al Staff Navigator, y en el Staff Navigator se acuerdan de que cuando estuvimos trabajando con una opción que se llama Header Show. Lo vamos a poner en lugar de true, le vamos a poner falso, y con eso deberíamos de solucionar el problema. Vean que ya se ve bien en ese caso dentro de la aplicación. Ya podemos ahora ver la parte del dashboard,
y podemos accesar a la parte del profile. Entonces ya tenemos listas las dos pantallas con las cuales vamos a empezar a trabajar. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar con el mapa. Les quería mostrar la parte del diseño, cómo íbamos a hacer para colocar la parte del diseño para tenerlo siempre en mente. Esta es la parte del diseño con la cual íbamos a trabajar. Entonces aquí vamos a aprender a colocar la parte del mapa y en la parte de abajo vamos a colocar el listado de tareas que me está enviando, en este caso el colegio. Entonces para la parte del mapa, aquí podemos utilizar en este caso librerías ya predeterminadas. Tendríamos que hacer casi que como el mismo proceso que teníamos en la clase anterior, pero en ese caso pues vamos a buscar, o hay una librería que ya resuelve todo este detalle, todo este problema de los mapas y que me permite incorporar el mapa en los dos sistemas operativos, tanto en Android como en iOS. El elemento se llama React Native Maps. Ustedes le ponen React Native Maps y llegamos directamente hacia la parte de la aplicación, y en esta parte de la aplicación aquí vamos a ir haciendo el proceso de instalación. Por acá están las instrucciones para el proceso de instalación. Aquí les dice una serie de informaciones, algunos elementos especiales de cómo incorporar las librerías, crear un marker, etcétera, etcétera. Entonces, ya que si queremos después ver el proceso de documentación, podemos regresar a esta página, pero en este caso necesitamos ver las instrucciones para la parte de la instalación. Entonces dice de que debemos instalar npm React Native Maps. Entonces copiamos esta línea, nos venimos hacia la parte de la terminal y pegamos esa línea. Y ya nos instaló en ese caso el React Native Maps. Luego, después de hacer ese proceso, tenemos que seguir revisando. Aquí nos dice qué es lo que tenemos. Dice que en el caso de que vayamos a trabajar con Android, debemos de obtener una API de Google Maps para Android, una API key, que se recuerdan que es la misma API que utilizamos en la clase anterior. Y en el caso que utilicemos iOS, generalmente para iOS sí necesitan obtener una API key para iOS SDK, pero en el caso que vayan a utilizar Google Maps. En el caso que vayan a utilizar Apple Maps, pues eso ya están implementados de manera nativa. Entonces no es necesario si voy a usar Apple, los mapas los mapas directos de Google. Y aquí les dice, en el caso de que estemos usando Expo, vamos a hacer este proceso, ¿ok? Pero en el caso nuestro, que estamos utilizando justamente esta parte, entonces primero para iOS hay que hacer algunos procesos. Lo vamos a hacer primero para Android. Vamos a hacer funcionar el mapa primero en Android y después vamos a hacer los pasos para hacerlo funcionar en iOS. Entonces me voy a ir a la parte de Android primero, y dice que en Android debemos de buscar el manifest, el archivo de manifiesto que se encuentra en Android, app, src, main, y ahí se encuentra el Android manifest. Vamos a ir a buscarlo. Tenemos que ir a buscar justamente ese archivo. Entonces nos vamos a la carpeta de Android. Y dentro de Android, dentro de app, dentro de src, dentro de main, por aquí vamos a encontrar el Android manifest. Ese Android manifest que tenemos acá es el que nosotros debemos de agregarle cierta información. Entonces después de la parte de application, en esta sección de acá, ahí vamos a copiarnos el código que tenemos en la documentación. Nos vamos a la parte de la documentación y copiamos esta parte del código y lo pegamos en esta sección. Solo que si se dan cuenta, el código, vamos a formatear un poquito, el código dice que en esta sección debemos de colocar la API key de Google Maps, si no, no funciona. Entonces debemos de ir a traernos esa API key. Esa API key ya les expliqué en el periodo anterior cómo se hace para poder obtener una de esas. Vamos a usar la misma que teníamos. Pueden ir a buscarla en la plataforma, creo que se los puse en una sección, o en su caso pueden ir a el proyecto anterior, y en el proyecto anterior van a encontrar la misma API key. Esa misma API key es la que le vamos a colocar acá. Según eso, dice que después de hacer este proceso, ya creo que no es necesario agregar nada más.
y vamos a probar a ver si ya nos funciona la parte de Google Maps. Entonces, ya que hemos colocado la API key, vamos a copiarnos el proceso del View Map que tenemos en la parte de abajo, que es este que tenemos acá. Este View Map es el que vamos a colocar justamente donde tenemos la parte del dashboard. Entonces lo copiamos y nos lo vamos a pegar directamente a la parte de la aplicación. Nos venimos a la parte de la aplicación. Bueno, sí, todavía no lo hemos instalado en iOS, ya lo vamos a instalar. Por el momento solo lo quiero hacer funcionar en Maps, en Android. Entonces nos venimos, vamos a guardar esto y nos venimos ahora a la parte donde está el dashboard screen. Y en el dashboard screen por acá teníamos el texto que aparecía, lo vamos a borrar y vamos a pegar el mapa. Vamos a dar un poquito de formato y acá pues lógicamente vamos a usar el global styles .container, que es el elemento que vamos a estar trabajando, y en el map view pues esto los tenemos que importar. Presionamos control punto, importamos y verificamos que venga de la librería React Native Maps. También el provider Google debemos de importarlo también de la librería React Native Maps. Y en esta parte de acá donde dice styles, ese básicamente también va a ser un estilo que nosotros debemos de crearnos, que lo vamos a extraer de Global Styles y el estilo se va a llamar Map. Ese estilo pues lógicamente lo tenemos que crear. Nos venimos a donde tenemos los estilos globales, que es en themes.tjx, y aquí nos vamos a crear un nuevo estilo que se va a llamar Map. Ese nuevo estilo que se va a llamar Map, lo único que le vamos a poner es el flex 1 para que ocupe todo el espacio de la pantalla, y con eso ya debería de funcionar. Vamos a guardar y vamos a ver en Android a ver si ya nos funciona. Vamos a correrlo desde el principio. Vamos a correrlo desde el inicio. Aquí le ponemos React-Native Room-Android y vamos a ver si logra correr directamente en la parte de la aplicación. Ahorita lo está compilando de nuevo. Eso puede tardar, como siempre, en su momento por la nueva librería que acabamos de implementar. Es probable que se tarde algunos, probablemente se tarde algunos minutos, y dependiendo de la velocidad con la que tengamos agregada en nuestra computadora. De lo contrario, si la máquina tiene buenos recursos, pues debería de compilar más o menos rápido. Siempre, si se dan cuenta, se queda como en el 85-86%, que quizás donde está el proceso más complejo de la aplicación. Ella tiene el 99% y ahora la vamos a correr. Vamos a probar. Le ponemos al link @católica.edu.sb y el 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí ya tenemos listo el mapa en la aplicación. Si se dan cuenta, ya aparece el mapa dentro de la aplicación. Lo único que tendríamos que hacer ahora sería, no sé si logran ver que en las orillas le aparece un borde. Como le hemos puesto en el Global Styles, le hemos agregado ese borde. Voy a regresar a esta parte de acá y voy a regresar a la parte del Global Styles, al container. Le hemos puesto este container, le hemos puesto un padding. Ese padding es el que estamos viendo en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es sobreescribir ese padding. Lo hemos hecho de varias formas, pero pues lo vamos a hacer de nuevo con una de las maneras. En esta parte, en esta sección de acá, vamos a agregar otra llave.
vamos a agregar otras llaves y aquí lo que vamos a hacer es ponerle punto, punto, punto para poder agregar, digamos, las propiedades de Global Styles, y luego en esta parte de acá le agregamos una coma y aquí le ponemos el padding 2.0, y con eso ya nos evitaríamos el problema de estarlo visualizando. Vean, ya nos aparece pegadito justamente a la parte de la orilla. Ya aparece pegado en la parte de la orilla, ya nos muestra en ese caso la información. Ahora le vamos a agregar un marcador. Para agregarle un marcador nos vamos a ir a esta sección de acá y dentro del map view, en esta sección de aquí, vamos a poner un elemento que se llama un marker. A este marker, bueno, lo podemos quitar de esta manera y ponerlo más o menos así, porque solo son propiedades internas, no contiene nada más. Y a este marker en la parte interna le agregamos una propiedad que se llama core. Sería, ya quiero ver si ya importamos el marker. No hay que importarlo, entonces le ponemos al punto y lo importamos de React Native Maps, y aquí hay que agregarle coordenadas y esas coordenadas que le vamos a agregar internamente va a ser las mismas que tenemos en la parte de arriba, esta que tenemos aquí de latitud y longitud, que ya se la vamos a cambiar. Por el momento solamente es para tener un ejemplo de cómo se previsualizaría el mapa, y esto haría el proceso de agregar un simple marcador. Si se dan cuenta, voy a quitar de aquí algunas pantallas que ya no nos van a servir porque nos quita un poco de espacio. Este de metro ya no lo vamos a usar. La app si lo necesitamos lo mandamos a llamar. El index ya no lo vamos a usar. El button tampoco. El text import, el login screen, el start navigator tampoco. El login response tampoco. El Axios y este tampoco. Bien, ya se ve mucho mejor. Ya que hemos terminado, veamos si aparece el marcador. Nos vamos a la parte de Android y no sé si notan que aquí se encuentra ya el marcador colocado justamente en la parte de la información. A ese marcador le podemos agregar un título. Entonces yo después de las coordenadas le puedo poner un test. La propiedad se llama title, y esta propiedad por el momento le voy a agregar test, y le puedo agregar también una propiedad que sería description, y a este description le vamos a poner hola marker. Si regresamos de nuevo a la parte de la aplicación, cuando yo le haga clic, ahí van a notar que dice test y dice hola marker. Entonces ese es el título y esa es la descripción que le hemos agregado en ese caso al elemento. Ahora el siguiente paso es que podamos dividir en la parte del diseño. Tenemos que hacer el proceso de división del diseño, o sea que en la parte de arriba aparezca el mapa y en la parte de abajo, justamente en esta sección, aparezca dividida la sección donde vamos a mostrar las tareas. Así que para hacer ese proceso, como aquí termina, ese es el view que en ese caso controla toda la parte principal de la pantalla. Entonces en esta parte de acá me voy a agregar por el momento un view. Y este view va a tener por el momento un text. Y a este text le vamos a poner tareas. ¿Okay? Que es la información que se va a mostrar en la parte de abajo. Solamente que diga tareas. Y ahora a este pues le vamos a crear un estilo. Entonces le ponemos en la parte de acá, le ponemos un style. Va a ser igual y siempre usamos global styles. Punto. Y aquí le vamos a poner container homework, que sería en ese caso el contenedor de la parte de abajo con lo cual vamos a trabajar. Ese me lo voy a copiar y a este ya lo vamos a usar en Tem. Nos venimos a la parte de Tem y aquí nos vamos a crear un nuevo estilo que se llama container homework,
Y en ese container homeware, vean, lo primero que vamos a hacer es, como yo necesito dividir la pantalla en dos, y si ya se dieron cuenta que el mapa tiene un flex, y lo que hace el flex es ocupar, si solamente le pongo uno, ocupa el 100% del espacio. Pero ¿qué pasa si a este otro contenedor que tenemos en la parte de abajo, le ponemos flex 1? Entonces ya vamos a tener en ese caso el flex 1 de arriba y el flex 1 de abajo, y por lo tanto dividiría en ese caso la pantalla en dos. Adicional a eso, le vamos a poner un margin. Bueno, aquí podemos probar para ver cómo se ve. Claro, no he guardado el dashboard. Y vean, ya podemos ver la división. Aquí está el mapa en la parte superior y en la parte inferior se encuentra la sección de tareas. Solo que a esa sección de tareas pues le vamos a agregar otras propiedades adicionales que necesitamos para darle, en este caso, estilo. Le vamos a agregar un margin top, dos puntos, y le voy a poner un margin de 10 y le vamos a poner un padding de 5 para que no se vea el texto tan pegado a la parte superior. Y si revisamos ahora en la parte del emulador, van a notar que ya tareas ya se ve un poco separado. Entonces ya está funcionando el elemento principal. Entonces con esto ya funciona en Android. Vamos a ver si se logra ver en iOS. En iOS, bueno, nos dio error. Vamos a ir a hacer el proceso de instalación en iOS. Vamos a primero ponerle acá, voy a cerrarme la parte de la consola para que podamos ejecutar de nuevo la parte de iOS y luego la parte de Android. Tengo que hacer el proceso de instalar con npx pod-install para que instale la nueva librería de mapas que acabamos de ver. Y vamos a regresar a la parte de la documentación y vamos a ir a ver específicamente qué es lo que vamos a modificar. Entonces, para hacer ese proceso, vamos a ver aquí en la parte de arriba. Por aquí nos decía, en el caso de iOS, dice que en el caso de iOS, bueno, tenemos que poner el pod install para que funcione, en ese caso, la parte de la aplicación. Y si usted quiere activar Google Maps, esto es solamente si queremos activar Google Maps y queremos activar la API key, tenemos que irnos al archivo appdelegate.m y colocar esas líneas. Entonces voy a regresar a la parte del editor y aquí en la parte del editor puedo buscarme el archivo que se llama appdelegate. ¿Cómo se llamaba? appdelegate.m. Se la vamos a poner appdelegate. Debería de ser ese archivo. Es ese que tenemos acá. Lo voy a cerrar la parte de la consola. Y en ese appdelegate deberíamos de pegarnos, en ese caso, la parte de la información que teníamos en la documentación. Voy a irme a traer a la documentación el respectivo import que tenemos acá. Lo copiamos y esto nos lo vamos a venir a pegar justamente en el archivo appdelegate, justamente abajo de React Native Provider. El React Native, no, pero no es este archivo el que necesitamos buscar. Déjenme ver.
Sí, es ese archivo, pero ha cambiado un poco la parte de la estructura. Eh, y es aquí donde deberíamos de colocarnos, en ese caso, la librería. Pero este está en Switch. Déjenme buscarlo eh, desde la consola. Vamos a ver si existe. Se llama appdelegates.m. Creo que en este es diferente. Creo que le falta la ruta. Sí, es el único archivo que está y las librerías no coinciden. Creo que esta documentación sí está desfasada un poquito. Al parecer han cambiado en las últimas versiones. Ya no debería de ser así, porque de hecho el import es totalmente diferente. Acá aparece sin numeral al principio y en las otras aparece con una parte diferente. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el mapa predeterminado en el caso dentro de Google. Voy a cerrar este archivo. Vamos a cerrar ese archivo y vamos a ver si nos funciona solamente con los mapas predeterminados. Que lo que nos interesa es ver que funcionen los mapas. Entonces vamos a poner ria name room-ios y vamos a ver si nos funciona ahora en iOS. Vamos a esperar a que lo genere. Los mapas son bastante similares. Y lógicamente los mapas de Apple en Estados Unidos sí están más actualizados que los mapas de otros lugares, de otros países. En ese caso, ahí sí Google Maps es mucho mejor opción en otros países, pero en el caso de Estados Unidos son casi similares los mapas cuando nosotros vamos a trabajar. Entonces aquí ya le vamos a poner, voy a copiarme la arroba porque el teclado del otro lado está en otro idioma. Y le vamos a poner, aquí sería admin arroba católica.edu.sb y 1, 2, 3, 4, 5.
Esto sería en el caso de IOP. Y aquí debería de aparecer el mapa, sin embargo no nos muestra el mapa como tal. Creo que tenemos que hacer algo adicional. Sí, creo que en Maps en iPhone nos va a dar problemas, así que lo vamos a terminar de ver en Android. Y más adelante le voy a dejar yo una plataforma. Bueno, de hecho el mapa ahí está, si notan ahí aparece el zoom, solo que no se logra visualizar, ha de faltar alguna parte de la configuración de la librería para que pues aparezca. Pero por el momento lo vamos a dejar así, vamos a continuar trabajando con Android, que en el Android sí se logra visualizar perfectamente. Lo voy a correr en Android para que nos aparezca de manera adecuada. Si se dan cuenta, ese es un único detalle que tenemos con las librerías. En el caso de React Native, es muy probable que si utilizamos otras librerías como o otro software, en el caso de muchos utilizan Flutter, sea un poquito más sencillo porque la comunidad lo actualiza un poco más rápido. En ese caso esta, por ser una versión más reciente, probablemente le falta actualizar esa parte de la librería porque ya están utilizando Switch. Pero ahí ya podemos visualizar, en ese caso, la parte del mapa. Ahora la idea de toda esta parte de la ubicación del mapa es que podamos recuperarnos la información o la ubicación del usuario, del perfil del usuario con el cual estamos trabajando. Entonces en este caso voy a poner acá Postman y quiero mostrarles dentro de Postman. Aquí tenemos la API con la cual hemos estado trabajando. En esta API, en la parte de las colecciones, hay una entrada que se llama Get Profile. Este Get Profile, si ustedes le dan enviar, este les recupera la información del usuario. En ese caso, el usuario se llama username admincatólica.edu.sb. Los nombres son admin católica. Por aquí aparece la fotografía, el grado y la sección, y aparecen dos campos que sería la latitud y la longitud. Entonces yo necesito recuperar del profile, necesito recuperar esa información. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la parte de la aplicación y vamos a buscar en ese caso el login response. El login response que tenemos acá es el que tiene la respuesta del login. Eso lo teníamos en la carpeta que se llamaba infraestructura. Entonces vamos a poner el login response y aquí nos vamos a crear la respuesta. Aquí le voy a poner un export un export interface y a la respuesta le vamos a poner profile response, y ese profile response que tenemos en esta parte de acá le vamos a poner primero un success, dos puntos boolean, y luego después de eso le vamos a poner un data. Y vean, la data que estamos recuperando, en este caso en esta parte de acá, si analizamos un poquito la respuesta que tiene Postman, la data trae una propiedad que se llama success y trae otra propiedad que se llama data. Y la propiedad que se llama data trae internamente un objeto que nosotros debemos de construir. Entonces este objeto, la base de este objeto es el que debemos de colocar en la parte del profile. Entonces aquí en data vamos a crearnos un elemento que se va a llamar data response, ¿ok? Que ese por el momento no existe. Tenemos que crearlo en la parte de abajo. Le pongo export interface y aquí le decimos que voy a crearme el data response, y ese data response le empezamos a agregar en este caso los elementos que va a contener. Va a contener el username tal cual viene en la parte de la aplicación, que va a ser de tipo string. Vamos a recuperar los nombres, que también va a ser de tipo string.
Vamos a recuperar los apellidos, que también va a ser de tipo string. Vamos a recuperar la foto, que también va a ser de tipo string. Y vamos a recuperar el grado, que es de tipo string. Vamos a recuperar la sección, que también es de tipo string. Y la latitud y la longitud. La latitud dice lat, que por el momento lo voy a poner de tipo string. Si se dan cuenta, los datos acá vienen con comillas. Eso significa que los valores que estamos intentando recuperar son de tipo string, así que, o lo que me manda la API son de tipo string, así que lo voy a poner como tal, como de tipo string. Entonces aquí ya tenemos la latitud y la longitud recuperada dentro de la aplicación, y con eso ahora nos vamos a los casos de uso. En los casos de uso, en el login use case, por aquí nos vamos a crear nuestro propio caso de uso para, en ese caso, recuperar la información. Aquí ya tenemos una función para eso. Me voy a crear otra parte en la parte de abajo. Voy a copiar esta que tenemos arriba y la voy a pegar en la parte de abajo. Y a esta nueva función le voy a poner se va a llamar un get profiles. Vamos a poner un get profile. Ese get profile va a tener siempre una función asíncrona, va a ser de tipo HTTP-Adapter. Ya no necesitamos un data form porque aquí no vamos a enviar datos. Si necesitamos en este caso enviarnos el token, entonces le vamos a poner token string, okay, que es el valor que vamos a recuperar de la parte de la aplicación. Y en la promesa, en lugar de ponerle un login response, le vamos a poner un profile response, que sería la respuesta que vamos a obtener. Con eso ya nos podemos crear del fetcher, podemos crearnos una petición. Esa petición le vamos a poner, en lugar de login response, le vamos a poner acá un get, y vamos a obtener como respuesta un profile response, que sería la respuesta que vamos a obtener. Y en lugar de enviarle usuarios login, aquí le enviaríamos, si se dan cuenta, voy a copiar la URL, vamos a enviarlo de esta manera. Y aquí le colocaría, voy a poner esto entre tildes invertidas. Y acá enviaríamos usuarios diagonal get profile, solo que aquí le hace falta la diagonal. Enviaríamos diagonal usuarios diagonal get profile, y en lugar del token, que el valor fijo que tenemos acá, pues enviaríamos el token que nosotros acabamos de recuperar de la función. Entonces aquí le pondríamos dólar llaves y luego token, y después le quitamos en este caso el data form, porque pues ya no necesitamos un data form. Sería de esa manera. Con eso retornamos en este caso la parte de los datas, la parte del data, y ya tenemos la función que se va a encargar de recuperar el profile, el profile del usuario directamente de la parte de la aplicación. Entonces nos regresamos ahora a el Use Dashboard, que sería donde tenemos los famosos casos de uso. Y en ese Use Dashboard nos vamos a crear unas variables de estado. Esas variables de estado las vamos a crear en esta parte de acá. La primera que voy a crear va a ser la latitud, y vamos a crear un setLat que va a ser igual a use state, y estos originalmente van a tener un valor entero. Entonces yo le voy a poner por el momento un valor cualquiera, un 13 punto, solamente para colocar un valor. Le vamos a poner un coms, y nos vamos a crear ahora
la variable ng, que sería la de la longitud. Le ponemos set lng. Esta va a ser igual a use state, y acá le ponemos un valor predeterminado, menos 89 punto, y los valores específicos, y nos vamos a crear la otra que sería nombres y username. Entonces le voy a poner coms, me voy a crear una que se va a llamar nombres, set nombres igual, y le ponemos use state, y esto sí llevaría comilla. Y me voy a crear la otra que sería username. Le vamos a poner set username igual a use state, y de igual manera llevaría comilla. Entonces esas son las variables de estado con las cuales nosotros vamos a recuperar en ese caso la parte de la aplicación. Luego en la parte de abajo ya nos podemos crear una función que se llame coms, y le vamos a poner load profile. Ese load profile va a tener en ese caso, va a ser en ese caso una función de tipo asíncrona. La vamos a definir abajo del load token, en esta parte de acá vamos a poner un load profile. Va a tener una función de tipo asíncrona porque vamos a hacer una llamada o una petición a la API, y en esa API vamos a mandar a llamar en este caso los elementos. Ahora, el único detalle es que aquí nosotros necesitamos recuperarnos el token. Entonces, para recuperarnos el token, aquí arriba se lo asignamos a una variable de estado, pero pues yo necesito asignárselo a una o que la función esta me devuelva el token como tal. Entonces lo que voy a hacer en esta parte de acá es ponerle un return nToken que me devuelva el token, en ese caso al momento que nosotros intentemos recuperar la parte de la aplicación. Con ese return yo puedo en la de load profile mandar a llamar esa función. Me puedo crear una variable que se llame nToken, que va a ser igual a un await porque es una función asíncrona, y acá le ponemos load token, y con eso vamos a recuperarnos el token. Ahora ya puedo generarme una respuesta, le puedo poner const data igual, y acá le ponemos un await. Creo que en el login use case, así ya lo habíamos creado. Entonces acá vamos a mandar a llamar la función getProfile, que es esta que tenemos acá, getProfile. A esta necesitamos enviarle un school DB fetcher, que ya lo habíamos creado previamente, y el token. Solo que en ese caso el token por acá nos está devolviendo nulo, porque aquí nos está devolviendo un error porque aquí puede venir nulo. Entonces le vamos a poner que en el caso que venga nulo, que me le ponga comillas, comillas. Y con eso ya tenemos en ese caso la parte de la respuesta. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer, si ya obtuvimos la respuesta, le vamos a poner un set lat. Vamos a asignar en ese caso la latitud. Solo que si se recuerdan, la latitud está en formato de string. Entonces si yo le pongo set lat y le pongo data.nombres, punto lat, si le pongo de esa manera, ese valor que le estamos asignando es un valor de tipo numérico. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir. Hay una función que se llama parse float, y eso convierte un valor entero a un valor numérico. Solo que como siempre ese data lat puede venir nulo, entonces le vamos a poner que si viene nulo, entonces que devuelva 0.0 en el caso que venga nulo. Y con esto ya podemos asignárselo también a la longitud.
le ponemos lng, la longitud, le ponemos data.data.lng, que sería en ese caso la longitud, y asignamos también los nombres. Entonces le ponemos un set nombres. Este va a ser igual a data.data.nombres. Esto más lo vamos a sumar más un espacio en blanco más data.data.apellidos, que sería en ese caso el otro valor, y esto por supuesto también puede venir nulo, así que lo que vamos a hacer es que si viene nulo, vamos a cerrar entre paréntesis, vamos a devolver comillas comillas, y ahí ya tenemos asignados en ese caso los valores. Vamos a ver por qué nos devuelve acá un error. Creo que aquí no es necesario que le agreguemos esto de los nulos. Solamente así no funciona. Lo mismo hacemos con el set username. Le ponemos que le asigne data.data.username para asignarle en ese caso la parte del usuario. Y con eso ya tenemos listo los valores que vayamos a colocar. Esos valores los tenemos que exportar en la parte de abajo. Voy a exportar la función loadProfile. Voy a exportar la latitud. Voy a exportar la longitud. Vamos a exportar los nombres. Y vamos a exportar el username. Y ya tenemos exportados los diferentes valores. Ahora con eso lo guardamos y nos vamos al dashboard screen, donde vamos a recuperar en este caso los datos. Ahora nos vamos al dashboard screen, donde vamos a recuperar en este caso los datos, y en esos datos, aquí donde tenemos el load token en la parte de arriba, pues nos vamos a recuperar todos los datos que vienen de la otra función. Necesitamos recuperarnos el load profile, necesitamos recuperarnos la latitud, la longitud, estamos recuperando los nombres y el username, que son los datos que traemos del otro extremo. Y aquí en lugar de ponerle load token, le vamos a poner load profile. Y eso haría el proceso de recuperación de la información. Se iría a recuperar el token. Ahora lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte del marcador y, por ejemplo, empezar a colocar la información. Aquí en lugar de estos datos vamos a poner la latitud. Aquí vamos a poner la longitud. Serían sin llaves, y aquí en lugar de las coordenadas pondríamos la variable de estado, que sería la latitud. Aquí pondríamos la longitud, y en la parte de abajo donde dice test, ahí le vamos a poner los nombres. Y donde dice descripción le vamos a poner el username. Ahí puede ser como a ustedes mejor les parezca. Y ahora probamos si esto ya funciona. Vamos a Android y hacemos el proceso de validación. Ponemos admin@católica.edu.sb y le ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ver si aparece el marcador. Y ahí aparece el marcador, solo que no sé dónde está, pero ya tiene los datos. Déjenme ver. Creo que está en el mar. Las coordenadas que le mandé, creo que las puse en el mar, si no me equivoco. Quiero ver qué coordenadas son las que devuelve. Menos 89. Sí, probablemente estas coordenadas estén en el mar. Habría que verificarlas. Sí, probablemente las muestre
en el marro. Ya voy a cambiárselas, pero ya tendría que ser en la base de datos. En la base de datos tendría que ponerle coordenadas específicas, pero por lo menos ahorita ya nos está mostrando la parte del marcador. Si actualizo la aplicación y volvemos a ingresar, la idea era que apareciera el marcador. Ese marcador media vez tenga las coordenadas adecuadas, pues debería de devolvernos la información correcta. Quiero ver si no ha asignado algo mal, porque puede ser que haya asignado algo raro. Me parece extraño que lo haya puesto directamente en el marro. Acá pues no, en teoría se lo está asignando correctamente. Vamos a ver por curiosidad, a ver si le asignamos estos valores en valores por default. Vamos a ponerle admin@católica.edu.sb y 1, 2, 3, 4, 5. Sí, las coordenadas definitivamente que le estoy enviando están colocadas en el mar. Ya se la voy a modificar en la plataforma para que se puedan visualizar correctamente. Con eso ya tenemos listos los marcadores en el mapa. Ya vimos cómo se muestra en la parte de la aplicación. Ahora el siguiente proceso que tendríamos que hacer sería modificar los otros datos. Vean, necesitamos mostrar en la parte inferior el listado de tareas. Aquí en la parte de abajo necesitamos que aparezca el listado de tareas. Entonces, para hacer ese proceso, primero, antes que nada, es un poco molesto que cada vez que yo le doy recuperar, vean que me aparezca en la pantalla el login. Se supone que yo ya inicié sesión. Entonces aquí le tengo que poner admin@católica.edu.sb y luego 1, 2, 3, 4, 5. Y eso es siempre que vayamos a abrir la aplicación, siempre nos va a estar mostrando, en este caso, la parte de login. Pero si ya iniciamos sesión una vez, nos debería de llevar directamente a la parte del mapa. Entonces vamos a tratar de corregir ese problema de la parte del mapa. Para hacer ese proceso vamos a irnos a la parte de donde tenemos la variable de estado del username y el password, que sería el login, el useLogin. Aquí tenemos la variable de estado y aquí nos vamos a crear una función que se va a llamar const load token, que esta va a ser igual, y aquí le ponemos una función de tipo asyncAway y la función de tipo flecha respectiva. Y aquí nos vamos a recuperar primero el token. Voy a poner un const n token, voy a recuperar el token. Eso ya sabemos que lo hacemos con un await, y ese await voy a usar siempre la librería async, la librería async storage, que es la que hemos estado utilizando previamente. Aquí le ponemos un get item, y en ese get item, el ítem que vamos a recuperar en ese caso es el token. Si ya recuperamos el token, la ventaja que tenemos es que si en el caso el token que recuperamos, si el token que recuperamos se encuentra vacío, entonces lo que tendríamos que hacer, pues, si no existe, perdón, ese asynchronous storage lo que hace es devolver un token, devolver un valor nulo si no existe, y si existe, pues devuelve en ese caso la cadena de caracteres que corresponde al token. Entonces lo que vamos a hacer acá es evaluar si n token, aquí lo leeríamos así, si n token
no está vacío, o en otras palabras, no es nulo, entonces debería de navegar. Entonces le ponemos un navigation, le decimos que navegue directamente hacia la función que se llama navigate, y a la que va a navegar sería al side menu. Al side menu, y esto le ponemos as never, y ese navegaría en ese caso al side menu que tenemos en la parte de acá. Eso es en el caso de que el token esté válido. Ahora, ¿dónde vamos a ejecutar esta función? Aquí les voy a enseñar ahora un nuevo elemento de React que nosotros podemos utilizar para hacer un proceso de ejecución de una función o de un comportamiento cuando todo el componente haya cargado. O sea, la idea de acá es de que el proceso de ejecución no se haga varias veces, sino que suceda solamente cuando el componente completo haya cargado dentro de la aplicación. Ese elemento se llama useEffect. Ustedes le pueden poner useEffect, y en ese useEffect ustedes pueden crearse, en este caso, una función de tipo flecha. Y en esa función de tipo flecha tiene dos parámetros. El segundo parámetro es, en este caso, un vector. Y esta función lo que hace o se ejecuta justamente cuando la pantalla de login haya cargado. Cuando nosotros recarguemos y la pantalla de login automáticamente haya terminado de dibujarse, entonces se ejecuta lo que tenga el useEffect. Entonces acá lo que vamos a hacer es decirle que al cargar, que mande ejecutar la función loadToken. Y con eso vamos a ver si ahora realmente funciona. Nos venimos a esta parte de acá, voy a recargarla. Aquí en esta pantalla hacemos el proceso de recargarlo. Lo voy a recargar y vean que se logra ver la parte de login, pero automáticamente se carga la parte de la aplicación. Ya no tengo que volver a estar digitando de nuevo la parte de la información, sino que se va directamente hacia la parte de la aplicación. Eso es lo que hace ese useEffect. Es un código que se ejecuta justamente al inicio cuando estamos trabajando con la aplicación. Ahora vamos a trabajar con la parte de la sección de las tareas. Voy a revisar de nuevo la parte del Postman. En la parte del Postman hay una sección que se llama Homework. En este Homework está la sección que dice Get Homeworks, que sería en ese caso la de obtener varias tareas. Si yo le doy Send, van a notar que en la parte de abajo me aparece información. Me aparece el ID de la tarea, me aparece el grado, la sección, la descripción y la fotografía. Dependiendo del grado en el que esté inscrito el usuario, en este caso es bachillerato, en general, sección A, esas son las noticias o esas son las tareas que le va a aparecer. Depende mucho de cuando nosotros hacemos login. Ahí es donde determina cuál es el usuario que debería de aparecer, y ese es el filtro que utiliza para mostrar en este caso la parte de la información. Entonces vamos a tener que construirnos esta petición que vamos a hacer directamente a la aplicación. Para eso ya sabemos de que si voy a construirme la respuesta, entonces tengo que ir a la parte de infraestructura, y en la parte de infraestructura me voy a crear un nuevo archivo, y a ese nuevo archivo le vamos a poner homework response.tsx, que sería en ese caso el archivo que va a contener las respuestas que nosotros vamos a enviar del otro lado. Ya acá empezamos a crear un export interface. Voy a quitar esta parte de aquí. Le ponemos un export interface y nos vamos a crear la primera respuesta, que sería homework response, que es lo que vamos a necesitar. ¿Qué es lo que contiene homework response? Voy a crearme un success, boolean. Ese sería en este caso el success, y si se dan cuenta en la respuesta aquí tiene un data, pero este data es un vector, o sea, contiene una serie de varios elementos alojados dentro del mismo data. Como es un vector, yo voy a definirlo como data. Voy a crearme un nuevo elemento que se va a llamar data homework, y le voy a decir que la respuesta va a ser en ese caso un vector, agregándole los corchetes, los corchetes, perdón. Con eso ya es suficiente para decirle de que eso va a ser una respuesta. Luego en la parte de abajo nos creamos la interface, que en este caso sería data
homework. Y ahí nos vamos a empezar a crear, en este caso, aquí es export, la estructura que tendría en ese caso la respuesta. ¿Qué estructura tiene? Bueno, esto lo que nos recupera es un ID de tarea, un grado, una sección, una descripción y una fotografía. Entonces esos datos son los que vamos a definir acá. Le voy a poner un ID tarea, dos puntos string. Como todos vienen como string, los definimos como string. Va a trae un grado. Entonces le vamos a poner dos puntos string. Trae una sección que también va a ser de tipo string. Trae una descripción que también va a ser de tipo string. Y trae una fotografía, que la fotografía también sería de tipo string. Esos son los datos que trae la parte del homework, de la información. Entonces esos son los datos que hemos definido en esa parte de acá. Ahora empezamos a definir los elementos con los cuales vamos a hacer el proceso de conexión. Entonces nos vamos a ir a la parte de los casos de uso, en esta parte de acá. Y en los casos de uso, por aquí teníamos una carpeta que era la carpeta de login. Ahora nos vamos a crear un nuevo folder acá. Este nuevo folder se va a llamar homework. Y dentro de homework nos vamos a crear el respectivo caso de uso. Entonces le pongo new file y aquí le voy a poner homework.use-case.tsx. Y ahí vamos a hacer el proceso para llamarnos, en ese caso, la parte del código para la sección de tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a poner un export coms y vamos a llamar al elemento, se va a llamar get all homework. Va a ser igual, y como va a ser una llamada a una API, va a ser una función de tipo asíncrona. Ponemos un async away. Ese va a tener parámetros, ya hemos definido que va a tener un fetcher, que va a ser un HTTP adapter que hemos definido previamente, y va a necesitar un token. Entonces le ponemos un token .string, que sería el valor que vamos a devolver, que vamos a enviar, y eso necesita o va a devolver una promesa, y esa promesa va a ser un homework response, que sería la respuesta que nos devolvería cuando finalice, en ese caso, la respuesta. Y ahí ya colocamos la función de tipo flecha. Y ahí vamos a construir, en ese caso, la petición directamente a la parte de la aplicación. Como siempre, va a ser un listado. Entonces, va a ser, una petición. Vamos a poner un try catch para poder capturar, en este caso, el error que se pueda generar. Entonces le ponemos aquí un console hello y que nos imprima error get profile, solamente así. Hay que nos anexe el error. Le vamos a poner 2 puntos. Esto es para que nos dé el error, y le vamos a poner un throw new, que lance una nueva sección, y esa nueva sección va a ser error en get profile, y que nos anexe el error. Bien, con eso ya tenemos, en ese caso, la definida. Ahora vamos a hacer la llamada. Le ponemos un coms data, va a ser igual un await para hacer la llamada con el fetcher. Como va a ser una llamada de tipo get, le ponemos get, y la respuesta que vamos a obtener de este elemento va a ser un homework response. Entonces le ponemos que va a devolver un homework response, y la petición que vamos a hacer va a ser a diagonal tareas diagonal get all diagonal, y aquí debería de llevar el token. Entonces aquí le ponemos que imprima el token.
Eso es lo que haría en este caso la petición. Voy a mandar esa petición hacia la consola. Voy a poner un data solamente para que lo podamos analizar. Y le voy a poner un return data para que devuelva en ese caso la parte de la parte de la aplicación. Déjenme ver. Porque response. Sí sería. Entonces ahí ya tenemos armada la petición que vamos a hacer directamente hacia la parte de la aplicación. Ahora, ya que hemos creado el caso de uso, nos pedimos si lo vamos a consumir dentro del Use Dashboard. En esta parte donde obtuvimos el profile, ahora vamos a hacer el proceso para poder recuperar, en ese caso, la parte de las tareas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes de hacer este proceso de load profile, quiero mostrarles, quiero ver, sí, lo vamos a ver en la parte de la aplicación. Por acá hay una manera de ver las herramientas del desarrollador. Le voy a poner un J. Y vamos a ver el del Android, que sería el 3. Vamos a ver si es el que nos debería demostrar. Aquí tenemos las aplicaciones. Y vamos a hacer que lo recupere. Vean, en esta parte de acá, en el Load Profile, si se dieron cuenta, aquí está corriendo la parte de la aplicación. Quiero ver, lo vamos a correr de nuevo. Creo que al Load Profile no le puse un console.log. Quería que vieran, se lo vamos a poner, quería que vieran cómo lo imprime varias veces. El Load Profile, el Get Profile, vamos a mandarle a poner varios console log, si aquí nos hace falta. Vamos a ver ahora si lo logramos ver. Déjenme ver cuál era el DevTools y vamos a intentar recuperar en este caso la parte de la aplicación. Esto quería que vieran. Si se dan cuenta, aquí hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 peticiones al GetProfile. Vean, una y devuelve exactamente lo mismo. Devuelve exactamente las mismas peticiones y las estamos haciendo directamente al GetProfile. ¿Por qué sucede este proceso? ¿Por qué estamos realizando esas peticiones múltiples directamente a la parte de la aplicación? Lo que sucede es que si regresamos al dashboard screen, en el dashboard screen por acá le hemos puesto un load profile y esto cada vez que se ejecuta manda a realizar ese proceso. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a comentar en esta parte de acá y nos vamos a ir al use dashboard y en el use dashboard vamos a utilizar en ese caso la función que vimos hace rato que se llamaba useEffect. Entonces le vamos a poner un useEffect. Esto sirve para que solamente se ejecute ese código la primera vez que se manda a llamar. Entonces la primera vez que se dibuja y completa por completo la parte de la aplicación. Entonces aquí en useEffect le ponemos en la parte interna un load profile para que mande a ejecutar esa parte de la aplicación. Y ahora vamos a ver si lo vemos en el DevTools y lo vemos en el emulador. Si eso se vuelve a repetir, vamos a limpiar esta parte de acá y vamos a regresar al navegador y al emulador y vamos a hacer que cargue. Ahí volvió a cargar y si se dan cuenta, en esta parte de acá ya nos cargó menos veces la cantidad de información que queríamos recuperar. Ya solamente nos está cargando menos peticiones directamente a la parte de la aplicación.
ya no lo hace tantas veces como lo habíamos puesto. Que aquí le hace falta este elemento. Vamos a ver de nuevo. Debería descargarlo solo una vez. Voy a limpiar de nuevo esa parte de acá. Y voy a volverlo a recuperar. Y ahí está. Solamente me lo recupera una tan sola vez. Porque estoy utilizando en ese caso el useEffect. El useEffect permite que solamente se permita recuperar una tan sola vez los resultados de los datos. Ahora sigamos con la parte de las tareas. Quiero recuperar la parte del listado de tareas. El listado de tareas necesito colocarlo en un vector, porque básicamente es un vector. Entonces me debo de crear una variable de estado que permita en este caso colocarme ese vector. Entonces le voy a poner un const, me voy a crear una variable de estado que se va a llamar tareas y un método que se va a llamar setTareas, y esto va a ser igual a useState, y en el useState yo tendría que decirle que lo que vamos a recuperar es un vector y lo colocamos de esta manera. Solo que si lo colocamos de esa forma, pues me va a crear un vector vacío, y es muy probable que si yo no le digo de qué tipo de datos el que voy a obtener, probablemente me dé algún tipo de error. Así que acá podemos decirle que lo que voy a hacer es obtener un homework response. Perdón, un data response, que es el dato que yo necesito asignar. Entonces sería un data response. Sería un data response, que es el elemento que voy a intentar recuperar. Y en esta parte de acá, pues lógicamente tengo que decirle que va a ser también un vector. Entonces ahí ya estoy tipando los datos. Le estoy diciendo de que voy a obtener en el useState, voy a asignarle un valor de tipo data response, y estoy asignándole un valor vacío de ese tipo de dato. Por lo tanto, él internamente crea una estructura para esos elementos. Ahora, ya que tenemos creado esta parte, pues en el mismo Global Profile, aquí mismo me voy a crear la función para poder recuperar también el listado de tareas. Entonces le voy a poner un const. Este sería data h para recuperar las tareas. Este va a ser igual a un await. Y en ese wait le voy a poner la función que ya habíamos definido previamente, que se llamaba getAllHomework. Ese getAllHomework tengo que enviarle un school fetcher, y tengo que enviarle de nuevo también el token que ya recuperamos arriba. Sería n token. Con eso recuperamos en ese caso el listado de tareas, y se lo vamos a asignar en la parte de abajo. Le vamos a poner un set tareas, y aquí le ponemos data h.data. Sería solamente data h.data. Así sería data, y esto podría devolver un error vacío. Déjenme ver. No, sería así, data. Creo que ahí tenemos un pequeño error. Déjenme revisar. Voy a revisar a ver si aparece. Creo que tenemos un error al asignarlo.
Si aquí sería set tareas data.data.h. Vamos a dejarlo a ver si así funciona. Si no, ya vamos a ver que corregimos, pero debería de funcionar sin problemas de esa manera. Bien, guardamos. Y ahora el siguiente paso que debemos hacer es exportarnos esas variables. Entonces nos venimos a la parte de abajo y nos vamos a exportar tarea, que sería la que vamos a dibujar en el otro extremo. Ahora nos vamos a la parte de la vista y vamos a empezar a colocar en ese caso los valores. Voy a guardar esta sección. Nos venimos a la parte de la vista. Y en la parte de la vista, aquí donde tenemos la parte del container homework, aquí vamos a empezar a colocar el código para dibujar los elementos. Aquí vamos a utilizar un elemento similar al column, al lazy column que utilizábamos en Kotlin. Si se recuerdan, pues con lazy column yo podría crearme un elemento que solamente dibujaba sobre la pantalla la cantidad de elementos visibles y no dibujaba de más. Entonces es un poco más fácil para manejar grandes volúmenes de datos. Entonces aquí usamos un elemento que se llama flatlist. Lógicamente este tareas donde lo tenemos que traer en esta parte de acá. Nos traemos tareas y luego dibujamos el flatlist en esta sección. Y ahí le vamos a ir agregando algunas propiedades. Este flatlist es propio de React. Si ya lo exportó, deberíamos de ir a revisar a ver si está exportado correctamente. Ahí está el flatlist. Este flatlist debería de ser, me lo he importado del React Gesture Handler. Tenemos agregado el flatlist. Entonces ahora que ya tenemos el flatlist agregado, ahora nos vamos a crear el código para la parte de la información. Aquí este tiene algunas propiedades. Una de ellas es la propiedad data. En esa propiedad data yo tengo que decir cuál es el vector que vamos a utilizar, que sería el vector tareas. Y luego en la parte de render ítem, aquí le vamos a decir el ítem que va a renderizar. En este caso, aquí internamente colocamos una función de tipo flecha. Ponemos ítem sería esta función de tipo flecha, solo que aquí, permítame, aquí sería de esta manera. Aquí abrimos paréntesis, abrimos llaves y ahí vamos a sustraer ítem y luego colocamos la parte de la función de tipo flecha. Así sería. Entonces acá vamos a renderizar, en este caso le voy a poner un return y los paréntesis, y ahí dentro le vamos a decir qué es lo que vamos a retornar. Por el momento lo que yo voy a hacer es retornar un text. Le voy a poner un text le voy a poner un text y en ese caso sería que me imprima ítem.descripción. ítem.descripción. Creo que descripción se llama descripción, que sería la descripción de la tarea. Y ahí lo guardamos. Déjenme ver. Si importamos el text. Descripción. Y vamos a ver ahora si con eso ya debería de aparecer las descripciones en el volado. Vean, ahí aparece en la lista de tareas, la lista de descripciones. Ya está dibujando en la parte de abajo todas la lista de tareas con descripciones específicas que habíamos colocado. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un poco de estilo. Entonces vamos a regresar a la parte del return y en lugar de este voy a colocar un view. Si revisamos un poco la parte del diseño,
si revisamos un poco la parte del diseño, van a notar que en el diseño aparecen los datos en dos columnas. Aquí está la primera columna donde aparece la imagen y aquí está la segunda columna donde aparece la información. Entonces eso es lo que vamos a colocar en ese momento. Vamos a poner un view donde le vamos a agregar en este caso algunos estilos. Le voy a poner acá a este view, le voy a poner un styles, va a ser igual a global styles punto, y ahí nos vamos a crear un detail homework, que sería el elemento con el cual vamos a darle estilos a esta parte de acá. Este de style homework me voy a ir hacia la parte de los temas y lo vamos a crear. Aquí le vamos a poner que me voy a crear un detail homework flex 2.1 y en la parte de abajo un flex direction, porque necesitamos que los datos ya no aparezcan en filas, sino que aparezcan ya no aparezcan en columnas, sino que ahora aparezcan en formato de filas. Entonces con eso ya le ponemos el flex direction. Y ahora vamos a probar, lo guardamos, vamos a ir a probar a la parte del dashboard screen, y aquí le voy a colocar, en lugar de estos elementos, voy a poner un text. Y en este text voy a colocar un ítem punto grado y un ítem punto sección, solamente para ver qué datos vamos a mostrar. Y esos deberían de aparecer justamente uno a la par de otro. Si regresamos ahora a la parte de la aplicación, van a notar que ahí está bachillerato general A, bachillerato general A, bachillerato general A. O sea que ya nos está mostrando grado y sección uno a la par de otro. Ya nos dividimos en este caso la parte del ítem. Ahora, en lugar de eso, aquí voy a colocar una imagen. Entonces le voy a poner un objeto image, y ese objeto image va a llevar algunas propiedades. Entre esas propiedades, la primera es el source. El source, se recuerdan que cuando estuvimos trabajando con el source, con las imágenes, en el caso de las que colocamos como el logotipo, utilizábamos el comando require, pero ese se utiliza cuando la imagen es local. Cuando la imagen se encuentra en internet, porque en el caso así está dentro de Postman, si se dan cuenta, esta imagen son imágenes que vienen de internet. Entonces en ese caso lo que tenemos que hacer es utilizar un parámetro que se llama URI, y en ese parámetro que se llama URI le vamos a poner item.photo. Con eso lo que hace es ir a recuperar la fotografía. A este pues le vamos a agregar un style para poder dibujar la imagen. Ponemos un style igual, y siempre venimos de global styles punto, y le vamos a poner image homework. Y este image homework pues tenemos que irnos a crear en la parte de estilo. Entonces nos venimos, lo guardamos, nos venimos al tema, y en la parte del tema creamos un image homework. A este solamente le vamos a poner el alto, entonces le vamos a poner un white 2.100, y el otro que sería el alto, que sería un high 2.100, y ya con eso tenemos listo la parte de la imagen. Si vamos ahora a revisar la aplicación, dice que global styles, vamos a ver si volvemos a recargar.
nos dio error solamente con haber colocado la parte de la imagen. Es muy probable que algunas de las fotos que yo tengo no las puede cargar. Veamos si quitamos la imagen. Es muy probable que algunas de las imágenes que tengo no las logra cargar. Entonces voy a quitar la foto y voy a colocar, vamos a poner, quiero ver si podemos colocar la foto sin el source. O pongamos para mientras el logo que tenemos de la aplicación. Así que vamos a ver, el logo está dentro de Login Screen. Solamente para probar si es problema de la imagen. Entonces vamos a poner el logo. Es probable que algunas de las imágenes que yo puse no sean correctas o no tengan el formato adecuado, y por eso es que no lo está visualizando. Vamos a ver con esta y vamos a recargar la aplicación. No he importado la imagen. Ese es el problema, que la imagen la estoy importando de un elemento equivocado, por eso es de que me da error. Entonces vamos a regresar el URI. Vean que eso es un pequeño detalle, eso hizo que la aplicación se rompiera, porque no hemos importado correctamente la imagen que debería ser de React Native. Entonces ahora sí lo guardamos y vamos a ver la aplicación. Y ahí están las fotografías. Ya tenemos las fotografías colocadas dentro de la aplicación. Entonces ahora que ya tenemos las fotografías, solamente nos hace falta agregar la información. Entonces la información la vamos a poner dentro de un view. La vamos a poner dentro de un view, y en ese view le vamos a agregar un global styles, un style igual a global styles punto, y a este le vamos a poner info homework. Ya nos vamos a crear ese elemento, y adentro vamos a crear un text, y a ese text lo que vamos a hacer es colocar acá el grado. Entonces le vamos a poner item.grado más un espacio más item.sección, y abajo vamos a colocar la descripción. Ahí nos colocamos en ese caso la descripción. Creo que con la descripción nos da problemas, no sé por qué. No la interpreta. No sé si la puse mal en el homework response descripción. No, está bien. Bueno, solamente no lo interpreta en ese caso el elemento. Y este homework lo vamos a ir a copiar en los temas. Y acá vamos a ponerle un flex 2.1 para que ocupe todo el espacio que tiene pendiente, y un margin left de 5. Con eso es suficiente para que ahora agreguemos la parte de la información. Veamos si ya aparece. Y vean, ya aparece bachillerato A, y la información que dice realizar un análisis FODA de la empresa. El otro dice realizar un ensayo acerca del estudio del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces ya me está apareciendo en este caso la información general.
¿Qué más nos hace falta? Le vamos a agregar nada más estilos en esta parte de acá. Entonces voy a poner un style, va a ser igual a global styles, y me voy a crear un estilo global para este, que sería el título, y para este otro le vamos a poner un styles igual y un global styles, y a este le ponemos la descripción. Esos por supuesto no las hemos creado, así que nos vamos hacia la parte de los temas, y en la parte de los temas nos creamos el título. Al título le vamos a poner un font size tamaño 20, y al otro le vamos a poner un font weight de sería en este caso bold, y adicionalmente le vamos a poner un margin top de 10, y a la descripción lo único que le vamos a poner es el font size de 14. Creo que la palabra descripción no la interpreta por alguna razón. Creo que descripción le puse. Descripción, sí. Bien. Vean, aquí me vuelve a dar error. Perdón, es que aquí le falta una coma. Bien. Ahora que ya tiene la parte de la descripción, entonces ahora revisamos y ya tenemos aquí el título de la tarea y la parte de la información hacia la parte inferior. Ya está funcionando en ese caso nuestra aplicación. Si recargamos, lo vamos a hacer que recargue desde el principio. Se cerró. Vamos a volverlo a cargar. Ahí entró. Tenemos el mapa en la parte superior, y en la parte inferior ya tenemos las tareas específicas con las cuales vamos a trabajar. Entonces ya está funcionando la parte completa de la aplicación. Ahora lo único que haría falta, digamos acá, es agregar la pantalla del profile para que ya tengamos completa la aplicación. Esa pantalla del profile es la evaluación que ustedes van a hacer, que van a hacer para esta parte de que tenemos pendiente. Van a crearse en esta parte de acá el profile. Ahí en el examen que les puse está más o menos la estructura de cómo debería de ser el contenido, cómo debería de mostrarse ese contenido. Solamente de ahí lo toman en cuenta y empiezan a diseñarlo. Como nos hemos pasado el tiempo que deberíamos de utilizarlo, el profile va a estar disponible, porque lo tienen que hacer sobre la misma aplicación, no lo tienen que hacer en una aplicación distinta, sino que tienen que montarlo en esta aplicación. Si ustedes han seguido cada una de las clases y ya lo tienen avanzado, pues solamente tendrían que actualizarlo del día de ahora, y luego ya con eso podrían empezar a trabajar en el profile. El profile lo van a montar sobre esta aplicación. Yo les voy a subir esta última versión que tenemos ahorita. Esta última versión va a quedar en la plataforma, por si tienen algún inconveniente la pueden descargar y trabajar directamente con esa. Y el examen va a estar disponible para que ustedes lo puedan hacer ya hoy que terminemos la clase. Ya va a estar abierto y lo pueden empezar a realizar ya sea desde hoy, y tienen hasta mañana al mediodía para que lo puedan trabajar. Recuerden que está abierto hoy bueno, desde hoy de las 4 de la tarde hasta mañana al mediodía para que lo puedan ejecutar. Realmente el profile ya no hay mucho más que hacer otra cosa. Van a hacer un proceso de dibujo, porque ya tenemos la función que permite llamarla. Si se recuerdan, aquí en el login use case ya hay una función que llama al get profile. Entonces básicamente lo que tienen que hacer es programar que en el profile screen deben de crear un
un use profile, que sería en ese caso los hooks, igual a estos. Y ahí hacer la función para mandar a llamar el load profile. Y luego solamente dibujarlos. O sea, creo que básicamente va a ser más proceso de dibujo que de crear una parte de la aplicación. Eso es lo que van a hacer en el examen, así que ya se lo voy a habilitar para que lo puedan empezar a desarrollar. Y adicional a eso, la otra semana, el próximo sábado, vamos a tener la presentación del proyecto. Así que si quieren, vamos ahorita a hacer quién va a ser el que va a pasar primero. Lo que vamos a hacer en la próxima semana es que a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde va a estar un grupo. A esa hora se va a conectar el primer grupo. Perdón, a las 2 de la tarde se va a conectar el primer grupo. Y a las 3 de la tarde se conectaría el segundo grupo. O sea, lo vamos a tener así: 2 de la tarde primer grupo y 3 de la tarde segundo grupo. Así que necesito que me den un representante de cada uno de los grupos. Regáleme el nombre de un representante. Juan Mario. ¿Y el otro grupo? Kevin Morán. Ok. Esto siempre es al azar, como lo hemos hecho para la otra materia. Así que aquí el primero que salga saben que tiene que conectarse a las 2. Y el segundo tiene que conectarse a las 3 de la tarde. Los links van a estar en la plataforma para que puedan accederlos. De igual manera nos vamos a conectar en línea. Y solamente para recordarles, tienen que hacer una pequeña presentación que describa un poco acerca de la información general del proyecto. Y después presentar un poco la estructura, cómo funciona, qué es lo que hace. Que hagan una presentación de cuál es el funcionamiento de la aplicación. Y si es necesario, pueden hacer una presentación general de cómo está organizado el código, no explicar todo el código, sino especificar, por ejemplo, desde aquí hacemos las conexiones a la API o cosas como esa. Acuérdense que también tienen una API, entonces hay que presentar un poquito de qué es lo que devuelve la API. Bien, vamos a dar clic para girarlo. Ok, entonces el grupo de Kevin estaría a las 2 de la tarde y el grupo de Juan Mario estaría a las 3 de la tarde. El link va a ser el mismo. Cuando entren a la plataforma, ahí van a encontrar el mismo link. Solo va a ser en horas diferentes, uno a las 2 y otro a las 3 de la tarde. Y a esa hora vamos a hacer la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Díganme.